Este domingo nuestro país celebra elecciones internas. Comparecen 15 partidos políticos. Algunos de ellos ya tienen definidos sus candidatos a la presidencia de la República, pero otros presentan varios precandidatos, como ocurre en el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido de la Gente. Además, está el otro nivel de competencia, la competencia que se da entre las numerosas agrupaciones que pugnan por los cargos en las convenciones nacionales y departamentales. ¿Cómo se vota? ¿Qué se vota? ¿Qué impacto tiene esta elección del domingo? De eso es que vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral. Doctor Penco, buen día. Gracias por visitarnos otra vez. Buen día, con mucho gusto estar con ustedes. Hemos charlado en otras ocasiones similares, en otros viernes previos a elecciones. ¿Cuántas veces? Unas cuantas veces. Estoy cumpliendo este año 23 años como ministro de la Corte Electoral. Soy el ministro más antiguo, no el más viejo, pero sí el más antiguo en este organismo. He integrado 3 cortes electorales, la que presidió el doctor Carlos Urruti en 1996 hasta el 2010, la que presidió el doctor Ronald Herbert, y ahora esta es la que estoy ejerciendo la vicepresidencia junto al doctor José Arocena, que la preside. Y le ha tocado recorrer todas estas elecciones internas surgidas de la reforma constitucional del año 1996. Así es, estamos cumpliendo 20 años de la primera elección interna y esta es la quinta oportunidad en la que estoy participando en su organización y también en su juzgamiento, porque no solo la Corte Electoral tiene la función de organizar una elección, sino también somos jueces electorales y la juzgamos. Vamos a empezar por algún lado, porque tenemos cantidad de preguntas, cantidad de aspectos a recorrer, pero detengámonos en el voto voluntario. Recordemos, las elecciones nacionales de octubre son de voto obligatorio. La segunda vuelta de noviembre, si se da, también es de voto obligatorio. Las elecciones departamentales del mes de mayo son de voto obligatorio. Sin embargo, estas, las del próximo domingo, las internas, son de voto voluntario. ¿Cómo ha sido, entonces, qué dice la historia, la participación? ¿Cómo se ha dado la participación de la gente en instancias anteriores? Por supuesto que es mucho menor que en las elecciones de carácter obligatorio. En la primera elección se superó por muy poco el 50% del electorado en materia de participación y fue disminuyendo en las elecciones siguientes hasta llegar a un 37% que fue el de la elección de hace 5 años. Sí, esa es una de las inquietudes para este domingo, si la tendencia se mantendrá, si seguirá bajando la participación o si se logrará entusiasmar más a la gente, ¿no? De eso se trata, de ver de qué modo va a participar esta vez el electorado, con mayor cantidad de partidos políticos, con mayor cantidad de precandidatos y con algunas internas que parecen ser bastante competitivas. Si bien las elecciones internas son de participación voluntaria para los ciudadanos, en cambio son de participación obligatoria para los partidos. ¿Cómo es esto? Efectivamente, para que un partido pueda participar en la elección nacional de octubre, necesariamente tiene que pasar por esta elección interna previa, en la que se está eligiendo el candidato único del partido a la presidencia de la República, y se está eligiendo además las convenciones nacionales y departamentales, en particular la Convención Nacional hacia octubre, que es el órgano que va a elegir al candidato a vicepresidente para completar la fórmula presidencial y eventualmente también al propio candidato único a la presidencia de la República si de las urnas del domingo no resulta electo por no cumplir las condiciones que la propia norma establece. Vamos a eso entonces, así seguimos avanzando, antes de entrar en aspectos que son ya más entreverados. ¿Qué es lo que se elige en los comicios internos del domingo? Ya mencionó algo, pasémonos en limpio. Bien, se elige en primer lugar al candidato único a la presidencia de la República, que figura cada precandidato en una de las hojas de votación, y en la misma hoja figura también la lista de candidatos a la Convención Nacional o al órgano deliberativo nacional. Sí, se llaman de las dos maneras, ¿no? De las dos maneras, efectivamente. El nombre técnico es órgano deliberativo nacional. Algo más todavía, es más largo el título, es órgano deliberativo nacional con funciones electorales.
porque ese es el cometido principal que le establece el constituyente a ese órgano, Para que justamente elegir a los candidatos. Para simplificarlo decimos convención. Convención nacional. Es el nombre más usual. O convención departamental. Así que entonces en una hoja se elige el candidato a presidente de la República y la convención nacional. ¿Y en otra hoja? La convención departamental, es decir, son los candidatos a integrar la convención departamental, que es el órgano que tiene como cometido, desde el punto de vista de lo que disponen las normas, principalmente elegir a los candidatos a la intendencia departamental de cada partido en cada departamento. Una aclaración también que puede parecer obvia, pero ya que estamos la hacemos. En un cierto partido político, al precandidato presidencial A pueden apoyarlo varias agrupaciones, ¿no? La agrupación 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿no? Es lo usual, es lo habitual de que haya varias agrupaciones que estén apoyando a un mismo precandidato y por lo tanto lo apoya a través de distintas hojas de votación con distintas listas de candidatos a la Convención Nacional. Ahí está. Esas agrupaciones suman todas para un cierto precandidato presidencial, pero a su vez compiten entre ellas por lugares en la convención, digamos, ¿no? Exactamente, es así, aunque también puede haber alianzas dentro de esas agrupaciones que apoyan al mismo precandidato, y esas alianzas se expresan a través de sublemas que pueden figurar y permiten acumular votos a las hojas de votación que apoyan a ese precandidato y que son diferentes a la Convención Nacional. Bárbaro. Hasta acá todo va quedando claro. Veamos ahora cómo se define el candidato a la presidencia de la República de un partido político. Sí, la letra W, letra transitoria y especial de la Constitución de la República, lo dice de modo muy claro. Estamos hablando de la reforma del año 1996. Efectivamente. La letra W de esas disposiciones transitorias. De esas disposiciones transitorias y especiales, dice que en las elecciones internas se elegirán el precandidato más votado, será nominado directamente como candidato único a la presidencia de la República, siempre que hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos válidos para su partido. También lo será aquel precandidato que hubiera superado el 40% de los votos válidos de su partido y que además hubiese aventajado al segundo precandidato por no menos del 10% de los referidos votos. Este es el texto textual de la Constitución de la República con referencia a este tema. Esas son las dos hipótesis que permiten definir al candidato a la presidencia de la República de un partido en la misma noche de las internas. Sí, señor. Dos hipótesis. O el precandidato obtiene el 50% más uno de los votos válidos de su partido. Así es. O puede obtener 40%. Superar el 40%. 40, 41, 42. Puede superar el 40%, pero tiene que tener 10 puntos de diferencia con el segundo, con el siguiente, ¿no? Sí. En cualquiera de esos casos, el precandidato queda ungido esa misma noche como candidato a la presidencia del partido. Y si no pasa, si no se dan esas hipótesis... Entonces tendrá que ser la convención, por mayoría absoluta por mayoría de sus integrantes, la que deberá elegirlo cuando se reúna en una reunión que tendrá que ser controlada por la Corte Electoral. O sea, en teoría, si no se cumple ninguna de esas dos hipótesis, pasan unos días hasta que el partido resuelva. De todos modos, hay costumbres que marcan otro procedimiento, ¿no? Está ese eslogan, ¿no? O esa frase hecha, el que gana, gana. Hay partidos que se manejan con ese criterio, que el precandidato que tenga más votos, ese va a ser el candidato a la presidencia, no importa cuántos votos tenga ni qué diferencia tenga con el segundo. Esa es una posibilidad, pero ya son decisiones internas de los partidos. Sí, yo diría que son decisiones internas de la convención. Es la convención la que termina resolviendo. Ah, claro, sí, por más que la noche del domingo, por ejemplo, en un partido se pacte eso, ¿no? Usted fue el más votado, no importa cuántos votos tuvo, usted es el candidato, después hay que formalizar eso en la convención de todos modos. De todos modos. Bien. ¿Qué otras potestades tienen las convenciones? Sobre todo la Convención Nacional. La Convención Nacional tiene que completar la fórmula presidencial, justamente eligiendo el candidato a vicepresidente de la República. Y esas fórmulas presidenciales tienen que ser registradas ante la Corte Electoral antes del 15 de septiembre
de este año. Por lo tanto, hay un plazo determinado para que esa convención se reúna. A esos fines, la Corte va a dictar en los próximos días el reglamento para el Contralor y para la convocatoria de esa convención, que tiene que ser una convocatoria pública y con todas las garantías necesarias para que la convención se reúna con quienes la integran efectivamente. Bien. ¿Y qué relación existe, han preguntado algunos oyentes, entre el resultado de la interna de este domingo y el armado de las listas a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores de los partidos? Eso ya es decisión de las agrupaciones partidarias que probablemente hayan hecho acuerdos para determinar, por ejemplo, el orden de una lista de candidatos a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores en función de los resultados que estas agrupaciones obtengan en esta elección interna. Pero sobre esto no hay ninguna norma que regule específicamente el tema. Está bueno puntualizarlo entonces. La Constitución no dice nada al respecto, la normativa vigente no dice nada al respecto, pero hay agrupaciones que dicen, bueno, supongamos, ¿no? El sublema que apoya a un precandidato, al precandidato A, que dijimos puede tener varios grupos detrás de él, resuelve que según cómo ranqueen esos grupos en sus candidatos a la convención, bueno, se definirá el orden de la lista a la Cámara tal o a la Cámara cual. Pero eso ya es algo que la agrupación, el partido, en fin, resuelve por sí mismo. Sí, efectivamente, y eso es una de las características que nos diferencia, por ejemplo, de las PASO argentinas. A ver, está bien, vamos a aclararlo. Son también elecciones simultáneas, abiertas, en ese caso obligatorias. Sí, en Argentina son obligatorias. Pero que no solo se elige al candidato a la presidencia de la República, sino también se eligen candidatos a otros órganos, fundamentalmente de carácter legislativo. En Uruguay no. En Uruguay el único que se elige es el candidato único a la presidencia de la República, además de las convenciones nacionales y departamentales a que hemos hecho referencia. De todos modos, debido a esas costumbres que algunos grupos o partidos han instaurado, muchas veces pasa, ¿no?, que el líder de una agrupación que apoya al precandidato tal se promociona a sí mismo como futuro diputado, ¿no? Eso pasa, pero y, bueno. Claro, es el resultado de una elección que es interna, ¿no? Y por supuesto, quien obtiene más votos apoyando a un precandidato va a invocar ese resultado a la hora de definir ya las candidaturas a los órganos legislativos. No hablamos casi nada de la convención departamental. ¿Para qué es la convención departamental, que también se vota en una hoja aparte este domingo? Sí, la convención departamental está prevista para elegir a los candidatos a intendentes en cada departamento por parte de cada partido. Pero, acá hay una diferencia importante con las candidaturas a la presidencia, ¿no? En la papeleta departamental, la papeleta para el órgano deliberativo departamental, no hay arriba un precandidato a intendente. Efectivamente, no hay, solo figura la lista de candidatos a la convención departamental. Lo que puede haber es un sublema, es un sublema que permita acumular votos a distintas listas que figuren en diferentes hojas de votación, pero no hay precandidato a la intendencia departamental. Es curioso eso, ¿no? ¿Por qué se estableció esa diferencia? Que a mucha gente la confunde. Claro, sobre todo en departamentos del interior, en general, los militantes, los más politizados saben que si votan tal lista a la convención departamental, están sumando votos para un precandidato a la intendencia. Pero no está expresado en el papel, ¿no? Efectivamente es así, no está expresado en el papel y además las convenciones departamentales se realizan siempre con posterioridad a la convención nacional. Es decir, hay definiciones previas de carácter nacional porque la elección nacional es la más cercana, mientras que la departamental recién en el segundo domingo de mayo del año que viene se va a realizar. Sí, y el otro detalle es que candidatos a intendente puede haber hasta 3 por un partido, ¿no? Así es. Esa convención departamental puede terminar habilitando hasta 3. Hasta 3, efectivamente. En cambio, para presidente de la República es uno solo. Uno solo. Hasta acá hemos ordenado la información básica de qué se vota y cómo se vota el domingo. ¿Alguna pregunta de los oyentes que tenga que ver con estos temas, Romina? Sí, con esto en particular, una que nos llegaba ayer, le traslado, doctor Penco. Nos preguntaban, ¿cobran los convencionales? ¿Tienen un sueldo los convencionales? No, de ninguna manera. Los convencionales son
convencionales del partido, integrantes de esa convención, y no está previsto a través de ninguna norma, y no conozco tampoco ninguna norma estatutaria de un partido que prevea que los convencionales cobren algún tipo de, ni siquiera de viático. Había otra pregunta a propósito de cuánto cobran los partidos por voto, por cada voto que obtienen ahora, el domingo, en las elecciones internas. Si también se les paga a los partidos como se paga en la elección nacional. Lo vemos enseguida cuando reanudamos la entrevista con el doctor Wilfredo Penco. Hasta acá hemos ordenado la información básica de qué se vota y cómo se vota el domingo. ¿Alguna pregunta de los oyentes que tenga que ver con estos temas, Romina? Sí, con esto en particular, una que nos llegaba ayer, le traslado, doctor Penco. Nos preguntaban, ¿cobran los convencionales? ¿Tienen un sueldo los convencionales? No, de ninguna manera. Los convencionales son convencionales del partido, integrantes de esa convención, y no está previsto a través de ninguna norma, y no conozco tampoco ninguna norma estatutaria de un partido que prevea que los convencionales cobren algún tipo de, ni siquiera de viático. Había otra pregunta a propósito de cuánto cobran los partidos por voto, por cada voto que obtienen ahora, el domingo, en las elecciones internas. Si también se les paga a los partidos como se paga en la elección nacional. Lo vemos enseguida cuando reanudamos la entrevista con el doctor Wilfredo Penco. Antes, nos quedó otra pregunta colgada, que era a propósito de cuánto se le paga a los partidos por cada voto que reciben en estas elecciones internas. En esta oportunidad recibirán por voto 13 unidades indexadas, es decir, 55 pesos por voto. ¿Y qué diferencia hay con lo que reciben en las elecciones nacionales? En las elecciones nacionales los partidos reciben 87 unidades indexadas, y si hay segunda vuelta son 10 unidades indexadas. ¿Algo más a propósito de esto, del pago? Sí, que ¿cómo se distribuyen esas unidades indexadas? Ah, claro, esa era la pregunta siguiente. El 40% para el precandidato, el otro 40% para las listas a la Convención Nacional y el 20% para las listas al órgano departamental. Estamos en Veda proselitista, empezó a las 0 horas de hoy. ¿Se extenderá hasta el domingo? Sí, por supuesto, hasta el domingo, y el domingo también durante la jornada tampoco podrá hacerse proselitismo político. Son disposiciones diferentes, pero todas tienen la misma consecuencia. Estas 48 horas previas al acto electoral están previstas por la ley 16.019, que dice claramente que está prohibida la realización de actos de propaganda proselitista en la vía pública, o que se oigan o perciban desde ella, o que se efectúen en locales públicos o abiertos al público y en los medios de difusión escrita, radial o televisiva, que, como digo, debe cesar necesariamente 48 horas antes de los actos comiciales. Los oyentes habrán registrado las distintas situaciones en las que está prohibida la actividad proselitista. En particular, los medios de comunicación, una radio. Así es. Un canal de televisión, un diario también. Sí, ¿Se considera? Claro, por supuesto. Internet. Internet no está mencionado expresamente en la ley. Cuando se aprueba esta ley, Internet prácticamente no tenía el desarrollo que tiene hoy, y el legislador nunca modificó esta norma. Se podría discutir ahora, si el término medios de comunicación abarca a un portal o abarca a las redes sociales. Puede ser discutible. Indudablemente el tema está sobre la mesa en el Uruguay y en todos los países del continente, y es motivo también de intercambios entre organismos electorales que estamos asociados en el continente. Ese tema es uno de los temas más importantes que está sobre la mesa como un desafío a definir. Pero lo cierto es que hoy, en principio, en Uruguay, a través de Internet y redes sociales puede continuar la actividad proselitista. Sí, efectivamente eso ocurre y no hay ningún medio que lo impida. Tampoco hay sanciones en el caso de que algún medio de prensa, algún medio de comunicación radial o televisiva también violara la veda. Si bien la ley pone a cargo de la Corte Electoral la competencia en esta materia, la Corte Electoral lo único que puede hacer, a denuncia de parte, porque tampoco tenemos una infraestructura para controlar todos los medios de comunicación, a denuncia de parte lo más que puede hacer es declarar que se ha violado la norma legal
en un determinado momento. Es decir, dar un juicio de carácter moral exclusivamente. Usted mencionó que está prohibida la actividad proselitista en espacios públicos. Sí, señor. Y en medios de comunicación. Sí, señor. Por lo tanto, veíamos internet, redes sociales, parece que quedan afuera. ¿Y el teléfono? ¿Las llamadas telefónicas qué son? Las llamadas telefónicas entiendo que son un acto privado, de carácter privado, y por lo tanto no le alcanza la norma, pero por lo pronto nunca la Corte recibió una denuncia por ese motivo y por lo tanto no hay antecedentes en la materia. Pero si me permite, Emiliano, también quiero decir que también la prohibición alcanza expresamente por disposición legal a la realización y difusión de encuestas o consultas, así como cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la decisión del cuerpo electoral. Es decir, el legislador incluye en esta prohibición a las consultas, a la difusión de resultados de consultas o encuestas y también a esa formulación más amplia de toda manifestación o exhortación dirigida a influir en el cuerpo electoral, que va más allá de la actividad proselitista propiamente dicha. Pero entonces, volviendo al teléfono, si a uno lo llaman, como han estado llamando esta madrugada a cantidad de casas, por lo que cuentan nuestros oyentes, para pasarles publicidad del candidato tal o del partido cual o de la agrupación tal, ¿eso qué es? Eso, si efectivamente la Corte recibe una denuncia de ese tipo, tendrá que analizarla a la luz de lo que dispone la ley. No quiero adelantar opinión en el tema y ver el caso en particular que pueda ser objeto de denuncia. Sí. Romina, había un caso en especial que estaban planteando algunos oyentes hoy, varios oyentes hoy. Sí, recordemos eso, ¿no? Abrimos el programa diciendo eso, la cantidad de mensajes que teníamos de oyentes que habían recibido de manera poco frecuente llamadas de madrugada a horas 2, 3, 4 de la mañana y atendían preocupados porque esperaban encontrar una mala noticia y era en realidad campaña publicitaria con el jingle concretamente de la lista 71 del Partido Nacional. Por otro lado, hay oyentes que dicen que también han recibido llamadas de Juan Sartori en la madrugada. Pero hay una diferencia entre un caso y en el otro. De Sartori ha habido llamadas durante semanas y semanas. De la 71 no habían existido hasta ahora. No había. Nos estuvimos comunicando, obviamente, ahora hace un rato con varios dirigentes de la lista 71. Nos querían aclarar que desmienten terminantemente que sea una iniciativa y que la lista 71 efectivamente haya contratado este tipo de publicidad. Están evaluando qué medidas tomar, así que capaz que en las próximas horas realizan esta denuncia ante la Corte. E incluso hay algo particular. Algunos dirigentes de la 71 recibieron estas llamadas de madrugada a la 1:30, 2 de la madrugada, justamente, y se encontraban con el jingle de la 71. Quedaron medio desconcertados, incluso preguntándole a otro, ¿pero contratamos? No. Claramente dicen, no se trata de eso. Es un ejemplo interesante porque se lo conoce de otros países. Es una de las tantas técnicas, una de las tantas herramientas de campaña sucia. En determinados momentos, y sobre todo cuando ya se está llegando a la instancia electoral, realizar esta metralleta de llamadas telefónicas supuestamente a favor de un candidato en horas inconvenientes para generar mal humor hacia ese candidato o hacia esa agrupación, ¿no? Claro, por supuesto. Y también es conocido otra de las prácticas que se hacen, además de esta, la difusión de encuestas, justamente también sobre las últimas horas, ¿no? Doctor Penco, para cerrar este capítulo dedicado a la veda, ¿qué es lo que dice la norma con respecto a los espacios públicos? ¿Qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer en espacios públicos en estas horas? Bueno, en estas horas lo que sí se autoriza es la entrega de hojas de votación. Eso sí se puede hacer. Eso se puede hacer en estas 48 horas previas. En la vía pública se puede seguir entregando las hojas de votación de las distintas opciones y durante la elección, en el horario de votación, también se podrán entregar, pero en esa oportunidad siempre por lo menos a 100 metros de distancia del local donde funcionen comisiones receptoras de votos. Ya continuamos con otras preguntas de los oyentes sobre esta elección interna que se viene el próximo domingo. Seguimos con el doctor Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral desde el año 1996, vicepresidente en este momento, con la experiencia de todas las elecciones internas a cuestas.
¿Esta cómo viene? ¿Cómo la califica en comparación con las anteriores? Es una elección en la que estamos innovando, estamos incorporando tecnología en el 100% de las comisiones receptoras de votos, y estamos también apoyándonos en esa tecnología para que el acto se realice en las mejores condiciones posibles, pero siempre, como digo, apoyándonos en tecnología, respaldando el sistema electoral tradicional uruguayo, del que nos sentimos muy orgullosos, pese a ser muy artesanal. Es el sistema electoral más seguro de todo el continente y el prestigio lo tenemos ganado y bien ganado. Está refiriéndose a la utilización en las mesas receptoras de votos de tablets, en una coordinación con el Plan Ceibal, Antel, la GESIC. Esas tablets no implican voto electrónico, no, son dispositivos de computación que se van a utilizar para el procesamiento de los resultados en las mesas. No solo en esa instancia, sino también durante la jornada electoral, en las tablets se va a llevar también la nómina de votantes, en paralelo a la nómina que se lleva en la cuaderneta tradicional, y la propia aplicación va a ir mostrando quiénes votan observados, quiénes votan sin observación, cuál es la calidad de ese voto observado, si es observado por identidad, observado simple. Es decir, que va a facilitar mucho también durante la jornada el apoyo que esta aplicación va a significar para el trabajo de las comisiones receptoras de votos. Y se supone que cuando llegue el momento del escrutinio primario, o sea, el escrutinio mesa por mesa, tablets mediante, con su conexión a Internet, la distribución de esa información, la llegada de esa información al centro de cómputo de la Corte Electoral, etcétera, va a ser más ágil que lo anterior. Sin duda alguna, sin duda alguna. El procedimiento consiste en lo siguiente: el secretario va a ir abriendo los sobres, después de haber separado los sobres con votos observados de los no observados. Va a empezar a abrir los sobres amarillos, como se le llama en la jerga electoral. Va a ir extrayendo las hojas de votación que aparecen en ese sobre, las mostrará a los demás miembros y a los delegados partidarios, y el vocal va a tomar nota en una planilla voto a voto manual del contenido de ese sobre, y el presidente va a ir registrando en la tablet el número que identifica a esa hoja de votación, si es nacional o departamental. Ese es el trabajo inicial que a la hora del escrutinio se va a llevar a cabo con la tablet en particular. Eso va a permitir con posterioridad, cuando se termine el cómputo de todas estas hojas de votación, es un cómputo muy complejo que además tiene que ser llevado de forma muy ordenada para evitar equívocos, para no cometer errores. A medida que se vayan colocando esas hojas sobre la mesa, apiladas por órgano nacional o departamental y por cada partido, se va a labrar el acta del escrutinio general del circuito. Ya la tablet va a quedar de lado porque ya se registraron todos los datos en el momento de la apertura de los sobres, hasta el último, y después de labrar esta primera acta se va a pasar al cómputo del escrutinio particularizado de cada partido. Eso va a dar lugar a que se labre el acta correspondiente a esos escrutinios particularizados. A cada uno va a haber 15 actas, porque hay 15 partidos. Incluso si hay partidos que no registran hojas de votación del circuito, habrá que labrar el acta diciendo que votó 0 votos, que ha habido 0 votos o 0 hojas de votación para ese partido. Y cuando se termina esta labor, que es una labor que, ya digo, va a llevar su tiempo, que es una labor totalmente manual, entonces en ese momento se van a incorporar en la tablet los resultados por precandidato, es decir, 28 resultados, porque son 28 precandidatos, y una vez ingresados estos datos en la tablet, entonces la tablet automáticamente va a empezar a mostrar los reportes informáticos que tienen que coincidir con los datos que se labraron en las actas en papel, en las actas manuales. Si no hay coincidencia, si hay alguna diferencia, hay que corregir el reporte informático, porque lo que vale es el acta en papel. Y una vez que esta operación terminó, entonces los 3 miembros de mesa van a colocar su nombre de usuario y contraseña, van a dar el visto bueno, y los datos directamente desde el local de votación van
no por internet, sino por una vía privada, que nos asegura Antel a los servidores de la Corte para empezar la sumatoria de esos resultados. Sí, sí, un procedimiento completamente distinto al que hemos visto en el pasado, ¿no? Así es. Se supone que va a permitir tener resultados antes Sin que duda. en lo que estamos acostumbrados a ver, pero lo charlaremos con más detalle en todo caso el propio domingo. Seguimos avanzando con las preguntas, ahora colocándonos, diría yo, del lado del ciudadano, ¿no? Uno, ¿cuántos habilitados tiene el padrón electoral hoy en día? Tiene un total de 2.678.031 habilitados para votar. ¿Eso qué implica con respecto a la elección anterior? Efectivamente hay un aumento de votantes no significativo, y hay que además aclarar que dentro de este número, de esta cifra, están incluidos 50.454 inscriptos que han sido excluidos del registro cívico por no haber votado en las dos elecciones nacionales anteriores, no obstante lo cual van a figurar en un padrón complementario en cada circuito, a los efectos de habilitar también el voto de esa persona. En esta oportunidad es la última oportunidad que tiene para poder que se deje sin efecto esa exclusión, votando. Va a votar observado por identidad, pero una vez que se valide su voto, la exclusión va a quedar sin efecto y va a poder integrarse al padrón general para octubre. ¿Cómo sabe el ciudadano en qué circuito le toca votar? La Corte Electoral, por ejemplo, tiene un sistema público. Sí, por lo pronto se ha publicado, como se hace tradicionalmente en los medios de prensa, el plan circuital de Montevideo, y en el resto del país se han hecho publicaciones locales o departamentales. Pero además ahora los planes circuitales por primera vez se han publicado en la página web de la Corte, y también se cuenta con un buscador, es decir, con este buscador, mediante el registro de la serie y número, aparece el nombre del votante, el circuito que le corresponde, el número de circuito que le corresponde y el local donde va a funcionar esa comisión receptora de votos. Y cuando el domingo la persona llegue a la mesa receptora de votos que le corresponde, ¿qué documento debe presentar? La credencial cívica, que es el único documento de identificación electoral. No hay otro documento que no sea la credencial cívica. ¿Y si no la tiene o se le rompió? Y si no la tiene, entonces también recordando la serie y número, también se le admitirá el sufragio, dependiendo también de si figura en el legajo de hojas electorales que está en la mesa y en el padrón. Porque si no exhibe la credencial, no figura en el padrón y no figura en el legajo electoral, si no hay nada que acredite que esa persona le corresponda votar, entonces ahí no va a poder votar. En cambio, aunque no exhiba la credencial, si figura en el padrón o si figura en su hoja electoral en la mesa, sí se le podrá admitir el voto. ¿Hay que llevar la cédula para eso? La cédula no es un documento de identidad electoral y por lo tanto alcanza con que se recuerde la serie y número, porque además si su hoja electoral figura en el legajo correspondiente, esa hoja electoral es la copia de la credencial cívica y es el elemento que permite su identificación. Si tampoco aparece en el legajo esa hoja, pero sí figura en el padrón, se le va a admitir el voto, pero observado por identidad. Ajá. Y ese voto va a ser escrutado en el escrutinio departamental previa verificación de la identidad del votante. ¿Se puede votar fuera de la mesa receptora, del circuito que le corresponde a la persona? Solo en casos determinados por la ley. Por ejemplo, un miembro de mesa que ha sido asignado a una mesa distinta a la del circuito donde le corresponde votar, va a poder votar observado, pero va a poder votar. Lo mismo el custodia, si se encuentra en la misma situación, o los funcionarios electorales que asistan a determinadas comisiones receptoras de votos. Eso ocurre a veces en el interior del país, que un funcionario tiene su inscripción cívica en la capital departamental, pero ha sido asignado al interior del departamento para respaldar el trabajo de alguna comisión receptora de votos. Esas son hipótesis que están previstas especialmente en la ley. En cuanto a un ciudadano, a una persona que va a sufragar y que no cumple ninguna de estas funciones, solo podrá votar fuera de su circuito observado aquella persona cuya inscripción corresponda a un circuito rural y vote en otro circuito rural.
Solo para los circuitos rurales y en esas condiciones es que se podrá votar fuera del circuito. ¿Y eso vale tanto para Montevideo como para departamentos del interior? Montevideo no tiene circuitos rurales. Ah, ¿Montevideo no tiene circuitos rurales? No tiene circuitos Si bien rurales. Montevideo tiene una zona rural, no tiene circuitos rurales. No se consideran circuitos rurales. Así que entonces la única posibilidad, esa que usted acaba de mencionar, se da en los 18 departamentos que no son la capital. Exactamente. Pero bueno, por ejemplo, de barrio a barrio de Montevideo no se puede hacer. No, hay que votar en el circuito que corresponde a su serie y número. Otra pregunta, Romina. A ver, Federico nos preguntaba, tengo la siguiente inquietud. Mi credencial es de la ciudad de Paysandú. Por el momento vivo en el interior de Tacuarembó. ¿Puedo votar en alguna localidad de Tacuarembó como observado, por ejemplo en Tambores? No puede votar. Ese sería un voto interdepartamental de un departamento a otro y eso no está admitido por la ley. La última vez que se pudo votar de esa manera fue en 1971. Después de esa elección no hubo más votos interdepartamentales. Sigamos. Ya dijimos que, en principio, el ciudadano debe poner en el sobre 2 papeletas. 2 hojas de votación. 2 hojas de votación. Una que incluye el precandidato a la presidencia de la República con una cierta lista de candidatos a la Convención Nacional. Así es. Y otra que solamente tiene candidatos a la Convención Departamental. Sí, señor. De todos modos, aparecen en las consultas de los oyentes varias consultas sobre esto, ¿no? Bueno, hay de las dos. Por ejemplo, hay quien pregunta, ¿se puede votar solo la Convención Departamental? Sí, se puede introducir solo la hoja con la lista de candidatos a la Convención Departamental y no la hoja con el precandidato presidencial y la lista de candidatos al órgano nacional. También se puede hacer lo contrario. Lo contrario también puede hacerse, lo cual va a derivar en lo que nosotros llamamos el voto en blanco parcial, según se coloque una u otra hoja al órgano correspondiente. O sea, se puede poner, en resumen, se puede poner, si el ciudadano quiere, una de las 2 hojas de votación. Así es. Y por lo tanto, en la esfera en la que no se vote, por ejemplo, en lo departamental, habrá un voto en blanco. Parcial. Un voto en blanco parcial, sí. Hay después otros oyentes que preguntan, ¿puedo votar a un candidato sin tener que apoyar una lista? ¿A una lista? Se puede votar a un precandidato Sí. Presidencial sin apoyar a ninguna lista en particular a la Convención Nacional, introduciendo 2 hojas de votación con el mismo precandidato y con distintas listas a la Convención Nacional. Eso se considera un voto al precandidato y no está beneficiando a ninguna lista a la convención en particular, salvo que esas 2 listas acumulen por un sublema. Ahí indirectamente están siendo beneficiadas las 2 o las que acumulen bajo ese sublema en relación con otras que no. ¿Más preguntas de ese lado, Romina? Por ahora vamos contestando creo que todas las inquietudes en esa materia de qué lista tienen que poner de acuerdo a lo que quieran. Después ¿no? hay preguntas sobre lo que muchos llaman voto cruzado, ¿no? Si se puede votar en lo nacional a una agrupación y en lo departamental a otra. ¿Qué dice usted al respecto? Sí, efectivamente, las agrupaciones son las que registran hojas de votación. Pueden registrar a la hoja nacional y la hoja departamental, llamémosla así para simplificar. Pero la hoja departamental no lleva precandidato y por lo tanto uno puede incluir la hoja nacional que registró una agrupación y la hoja departamental que pudo haber registrado una agrupación diferente. Después está la pregunta a propósito de otra variante posible del voto cruzado. Si se puede votar en lo nacional en un partido y en lo departamental en otro. Si un mismo ciudadano puede estar votando a partidos diferentes, pero a niveles diferentes, ¿no? No es posible, o si se hace, la consecuencia es la anulación del total del contenido del sobre. En ese caso se anula todo el voto, ¿cómo se dice eso? ¿Se anula el qué? Se anulan todas las hojas de votación, por eso se dice todo el contenido del sobre, todas las hojas de votación que se hayan introducido en ese sobre serán anuladas. Eso capaz que es interesante, porque hay varios oyentes que nos dicen, ¿cuáles son los motivos de eliminación del voto en las elecciones internas entonces? ¿Cuáles son todos los motivos por los cuales se puede quedar descartado el voto? Bueno, hay otras hipótesis, por ejemplo, cuando una persona incluye un objeto extraño
junto con las hojas de votación, o con las hojas de votación aparecen marcadas, escrituradas, o aparecen dobladas de una manera muy particular que permita la identificación del votante. Digo, todas estas hipótesis están previstas en la ley expresamente y son motivo de anulación de esas hojas. Hay otro oyente que dice, ¿puedo tener entonces 4 hojas de votación diferentes, 2 nacionales y 2 departamentales, apoyando sublemas, por ejemplo, sin que el voto sea anulado? Efectivamente es así, en la medida en que sean diferentes, pero del mismo partido, y que correspondan, en el caso de las hojas nacionales, al mismo precandidato. Porque si incluyen esas hojas nacionales precandidatos diferentes, aunque sean del mismo partido, esas hojas en el escrutinio particularizado van a terminar siendo anuladas. Es admirable la variedad de situaciones que los oyentes pueden plantear. Pero bueno, por ahí vienen buena parte de las consultas que nos han estado llegando hasta ahora. Hay, por ejemplo, quienes preguntan a propósito del voto de los presos. ¿Qué pasa? Los presos no votan, no está previsto el voto en las cárceles. Incluso hay una disposición legal muy clara en cuanto, por ejemplo, que no podrían, aunque no es el caso de los presos, pero no podría instalarse una comisión receptora de votos, por ejemplo, en una unidad militar, ¿no? Pero ese es un tema complementario. Los presos no votan, en definitiva. Pese a que tienen derecho al voto. Aunque podrían tener derecho al voto porque no pueden acceder, no están en condiciones de acceder por esa situación personal que tienen de detención al circuito donde le correspondería votar. Y la última por hoy, aunque estamos dejando seguramente muchas inquietudes afuera. ¿Romina? Bueno, hay varias que vienen por el lado de ¿los inmigrantes pueden votar? ¿En qué casos pueden votar? Ha habido mucha especulación al respecto, sobre todo por esta ola que hemos tenido de inmigrantes venezolanos, cubanos. Sí, la Constitución establece procedimientos muy claros para la obtención de la ciudadanía legal, que son 3 y 5 años de residencia según se tenga o no familia constituida. Ese es un trámite que se hace ante la Corte Electoral, lleva un tiempo y es un proceso que incluye sus etapas probatorias. Y cuando se le concede la ciudadanía legal, se les pide la carta de ciudadanía, todavía tiene que pasar otros años más antes de poder inscribirse en el registro cívico. Se puede sí inscribir directamente a aquel extranjero que haya pasado a residir en el país durante 15 años. Sí, tiene que también probar esa residencia, es un proceso que se hace ante la Corte, y entonces recién podrá inscribirse ante el registro cívico sin esperar el plazo desde la expedición de ese certificado de residencia. El número por ahora en el padrón sigue siendo muy poco significativo, mínimo. Es efectivamente mínimo. No ha variado en el último. No hay una incidencia importante ni de ciudadanos legales ni de residentes extranjeros. Doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, ha sido muy amable, como tantas otras veces. Con mucho gusto. Si vemos que hay más dudas relevantes entre las que han estado llegando en estos últimos minutos, capaz que lo llamamos y hacemos una grabación adicional, ¿le parece? Con mucho gusto, y también recomiendo, sobre todo para los miembros de mesa, que van a cumplir funciones el domingo, que en la página web de la Corte hay un instructivo muy útil, lo que llamamos plataforma e-learning, es un curso a distancia, donde incluso hasta se podrá ver un video con una comisión receptora de votos modelo, trabajando y manejando hipótesis distintas que puedan plantearse ese día. Vale la pena ese material. Otra tecnología más puesta al servicio de nuestro sistema. Volvemos a conversar entonces en cualquier momento. Ahora seguimos porque ya se viene la tertulia de los viernes.